podrás encontrar los mejores audios paranormales. Suscríbete, El Desconectado. Bienvenidos a Curioso Mundo. Las dos mujeres piratas más famosas de la historia. La imagen icónica que hemos construido de los piratas es la de un hombre rudo y severo, con parche en el ojo, pata de palo y un loro en su hombro, que siembra el terror en los barcos que atraviesan los mares de todo el mundo. En un oficio así, vinculado a lo violento y a la fuerza bruta, probablemente nadie se imagine a una mujer de por medio. Pero las mujeres piratas no son un mito. No solo existieron muchas de ellas, sino que además algunas se encuentran entre las más célebres de la historia de la piratería. Este video hablará sobre la historia de dos de ellas, las más famosas, Anne Bonny y Mary Read. Anne Bonny nació en Irlanda, alrededor del año 1697. Era hija de William Cormac y de la sirvienta de la mujer de Cormac. Cuando el escándalo salió a la luz, el señor Cormac, la sirvienta y la niña tuvieron que huir del país y emigrar a América para establecerse en Charleston, Carolina del Sur. El señor Cormac era un abogado y bastante astuto para hacer fortuna, lo cual le sirvió para amasar un gran patrimonio en poco tiempo en su nueva tierra. Anne fue una muchacha de carácter fuerte. Poco después de la muerte de su madre, Mary, en 1711, se informa que degolló a una de sus maestras en un ataque de furia, y que también golpeó a un joven sirviente casi hasta el punto de matarlo porque, aparentemente, éste intentó violarla. A pesar de tener una vida alejada de la pobreza y un buen nivel educativo, tanto a ella como a cientos de mujeres de su época se les había reservado una vida que no deseaban. Por aquel entonces, el papel de la mujer era casarse, tener hijos, cuidar de ellos, del esposo y de su casa. Ella, como tantas mujeres sometidas a estos convencionalismos, idealizó la vida sin ataduras en la vida de los piratas. A sus 16 años, Anne se enamoró y se casó con un marinero fracasado de nombre James Bonny, el cual incluso le doblaba la edad. James puso rápidamente los ojos en la fortuna del papá Cormac, que, al darse cuenta, desheredó a su hija. Así que la pareja de recién casados terminaron abandonando Charleston y dirigiéndose a la isla de New Providence, en las Bahamas, no sin antes de que Anne, fiel a su temperamento, quemara varias de las plantaciones de su padre. Poco después de llegar a New Providence, James Bonny fue empleado como informante de actividades de contrabando y piratería para el gobernador de la isla, con lo que Anne terminó pasando largas temporadas sola. Esto la llevó a abandonar a su marido, además del desengaño que sufrió al conocer el oficio de soplón que tenía su cónyuge. Al pasar de los meses, Anne se ganó rápidamente fama en esta isla, por su atractivo, su carácter, sus modales propios de un pirata, y por el hecho de frecuentar las tabernas donde ellos se reunían. Según algunos escritos de la época, pasaba mucho tiempo en los puertos junto a un marinero llamado Pierre, un pirata homosexual ya retirado, y con el cual competía frecuentemente en sus conquistas amorosas. Cabe recordar que en la isla y entre los piratas no parecía haber ningún problema con las tendencias sexuales. Por aquella época, Anne se encaprichó con uno de los hombres más ricos de todo el Caribe, el señor Shidlik Bayak. Este tenía una amante española, de nombre María Vargas, de tan oscuro renombre como la propia Anne. El encuentro entre ambas mujeres terminó en un duelo a muerte, del cual
Anne salió victoriosa. Tras meses de viajes y disfrutando de la fortuna de Bayard, su idilio terminó de un modo abrupto. En una fiesta ofrecida por el gobernador de Jamaica, la hermana de este se refirió a Anne como la prostituta del millonario, y la pirata, en un ajuste de cuentas, la agredió con un tablón de madera, asestándole un golpe tan fuerte que le hizo perder varios dientes. Bayard echó mano de toda su influencia para que Anne no fuera detenida, pero, viendo que una muchacha así no le convenía, terminó la relación. Bonnie continuó su vida con diferentes amantes y, finalmente, volvió a New Providence, donde esta vez se le cruzó en el camino Jack Rackham, un arrogante capitán pirata apodado Calico Jack por las ropas que vestía. Prosiguiendo con la historia, ella terminó enrolándose en la tripulación del barco pirata del capitán Calico, disfrazándose como hombre. Pero al cabo de un año y después de ser descubierta por el resto de la tripulación, tuvo que regresar de nuevo a New Providence, pues estaba embarazada del capitán Calico, y terminó abortando al hijo que esperaba. Y allí resultó escapando nuevamente junto con Jack, después de que James Bonny, su marido, intentara retenerla. Se dice que ellos capturaron un barco, el Revenge, y que este fue el inicio de las aventuras de Calico Jack como capitán y de Anne Bonny en la tripulación, de nuevo disfrazada. Ella había conseguido lo que quería, una vida en libertad. Cierto día, apresaron un barco holandés y reclutaron a los marineros para su tripulación. Jack empezó a sentirse celoso por la amistad de Anne con uno de los nuevos marineros. En un ataque de celos, Jack ingresó a los camarotes para exigirle una explicación a Bonny, y allí se encontró con la sorpresa, que en realidad este nuevo marinero no era un hombre, sino que también se trataba de una mujer disfrazada, de nombre Mary Read, pero que en realidad se llamaba Mary Read. La vida de Mary es algo oscura. Nació en Londres en el año 1684, y la versión más aceptada de su nacimiento es que fue el fruto de los amoríos de su madre con otro hombre que no era su esposo, pues él se encontraba en alta mar. El hermano mayor de Mary murió de pequeño, y su madre la hizo pasar por él, vistiéndola de niño para poder cobrar la renta alimentaria de su pequeño. Mary tuvo una vida complicada. De joven trabajó de paje en un barco mercante de la Armada, haciéndose pasar por hombre. Y justo allí conoció a un soldado llamado Fleming, con el que se casó, justo después de confesarle su condición de mujer. Luego se marcharon juntos a Holanda en el año 1698 y abrieron un mesón llamado Las Tres Herraduras, cerca del castillo de Breda. Desgraciadamente, su marido murió por fiebres y Mary tuvo que volver a vestir sus ropas de hombre. Intentó recuperar su vida en el ejército y cuando lo consiguió, se embarcó rumbo a las Islas Occidentales. Fue, por coincidencia, que en aquel viaje su barco fuera apresado por el capitán Calico. Y, como saben, en él se encontraba otra mujer disfrazada de hombre. Hablamos de Bonny. Se comenta que los tres, Anne Bonny, Mary Read y Calico Jack, pudieron ser amantes, o que Anne y Mary pudieron tener una relación lésbica, aceptada por Calico. Nada se sabe a ciencia cierta. Durante las batallas, ellas luchaban hombro a hombro. Vestían con chaquetas vaporosas, pantalones largos y pañuelos envueltos alrededor de sus cabezas. En cada mano empuñaban un machete y una pistola, y estaban dispuestas a hacer cualquier cosa. Los piratas de Calico Jack se dedicaron a sembrar el terror por las aguas del Caribe. Mary Read se enamoró de un marinero de un barco al que estaban atacando,
y terminó casándose con él por medio del rito pirata. Poco después, y estando embarazada, se batió en duelo contra otro pirata, el cual había retado a su amado. Ella intercedió al darse cuenta que su amante no tendría oportunidad frente a otro veterano pirata, y pidió ser la primera en batirse en duelo contra él. Empezó aquel duelo, y el veterano atacó con fuerza, pero Mary era más ágil, y finalmente el pirata la tiró al suelo, y cuando estaba a punto de apuñalarla, Mary se abrió la blusa. Entonces el pirata vaciló ante la sorpresa de ver sus pechos, y Mary aprovechó ese instante para sacar su daga y cortarle el cuello. Y así, tanto Mary como Anne se ganaron el respeto de sus compañeros. Peleaban como cualquiera de ellos, y su tripulación nunca tuvo problema con ellas en su condición de mujeres. Aparte de aquel incidente, fueron buenos meses, que en 1720 se truncaron con el apresamiento de su barco y de toda la tripulación. Al parecer, fueron fácilmente capturados porque la mayoría de la tripulación se encontraba en esos momentos borracha. Se dice que las últimas en caer fueron justamente las dos mujeres, las cuales lucharon con fiereza hasta que fueron apresadas. El juicio se celebró en Jamaica el 20 de octubre de 1720. Fue una gran noticia, porque las actas del juicio fueron los primeros escritos en donde constaba la existencia de mujeres piratas. Todos los hombres fueron condenados a morir en la horca al día siguiente de la sentencia, al ser encontrados culpables de piratería, mientras que a Mary, al estar visiblemente embarazada, le permitieron extender su ejecución hasta el nacimiento de su hijo. Por otra parte, Anne Bonny dicen que no era tonta, y que dijo inmediatamente que ella también se encontraba preñada, para así poder gozar de la misma próloga que su compañera de armas. Otras fuentes indican que en realidad ella sí se encontraba embarazada, nuevamente del capitán Calico. Desgraciadamente, Mary murió antes de dar a luz, víctima de unas fiebres, aunque hay versiones que indican que ella en realidad fingió su muerte y que escapó de la cárcel envuelta en una mortaja. La verdad es que no hay registros históricos de su ejecución, y existen varias leyendas sobre la suerte que corrió. En una de ellas cuentan que tuvo una vida familiar tranquila en una pequeña isla del Caribe. En otra dicen que vivió al sur de Inglaterra y que fue dueña de una taberna, en donde le contaba a los lugareños historias sobre sus hazañas. También está la historia de que fue trasladada a Luisiana junto con Bonny, y allí juntas criaron a sus hijos y fueron amigas hasta el final de sus vidas. De Bonny se dice que también logró escapar de prisión, aunque hay una versión que afirma que a ella en realidad se le concedió el perdón, pues el mayor pirata de todos los tiempos, Bartholomew Roberts, intercedió por su liberación, amenazando al gobernador de Jamaica de que, si Anne Bonny no era liberada, inmediatamente él atacaría con sus cientos de cañones desde Port Royal hasta Kingston. Se presume que la liberación se llevó a cabo, pues la ciudad no podía afrontar otra tragedia, ya que aún vivía las secuelas del terremoto y tsunami que sufrió el 7 de junio de 1692 y que arrasó con toda la isla, matando a más de la mitad de la población. Otras versiones sobre Bonny indican que pudo haberse enrolado de nuevo en otra tripulación y con una nueva identidad, pero la más probable es la historia que habla de que su captura fue conocida por su padre y por un procurador admirador de ella, y que juntos intercedieron para salvarla. Especulan que el procurador, enamorado, pudo casarse con ella y dar a luz en libertad al hijo de Calico Jack. En fin, el final de ellas es tan oscuro porque no hay registros históricos de sus liberaciones o de sus ejecuciones. Solo se afirma que Mary Read murió en prisión, pero todo esto pudo haber sido un mero engaño.
En el diccionario Oxford de Biografías Nacionales, en la entrada dedicada a Anne Bonny, dice lo siguiente: las pruebas aportadas por los descendientes de Anne Bonny sugieren que su padre logró sacarla de la cárcel y llevarla a Charleston, donde dio a luz al segundo hijo de Calico Jack. El 21 de diciembre de 1721 se casó con un hombre local, de nombre Joseph Burleigh, y tuvieron juntos 8 hijos. Ella murió en Carolina del Sur, siendo una mujer respetable, a la edad de 82 años, y fue enterrada el 25 de abril de 1782. Si el video te gustó, apreciaría que le des un pulgar arriba y que lo compartas. También, si ya te suscribiste, dale clic en la campanilla para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.